Hola, ¿cómo están? Ha muerto en Lima con 86 años el ex dictador peruano Alberto Fujimori. De eso hablaré más adelante. Kamala Harris le ha propinado una paliza al expresidente Trump en el más reciente debate presidencial en Filadelfia. Trump pasará a la historia por haber dicho que los inmigrantes sin papeles vienen a este país a comerse los gatos y los perros de nuestras familias. Creo que Trump puede perder la elección. De eso hablaré luego. Además, la genial Taylor Swift ha apoyado públicamente la candidatura de Kamala. Eso le va a llevar muchos votos a la señora Harris. Me parece que en este momento ella es la favorita para ganar la presidencia. Pero quiero hablar de Venezuela. Hoy se ha anunciado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado severas sanciones, cómo no, a 16 autoridades venezolanas acusadas de obstruir, me gusta el verbo, obstruir el proceso electoral, o sea, de hacer trampa, de perpetrar un fraude. Entonces han sancionado con nombres y apellidos, claro, muy explícitamente, a fiscales, a jueces, a magistrados, a rectores, ¿no? Principalmente a la inefable jueza Carislia Beatriz Rodríguez, la jefa del Tribunal Supremo, y a la inefable rectora Rosalba Gil del CNE. También han sancionado a algunos generalotes corruptos, torturadores. Entre ellos, los hermanitos angelicales Hernández Lares, Brito, famoso por torturador malvado, y Muñoz. ¿Servirán de algo estas sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro? La mala noticia es no van a servir de nada. Son perfectamente inútiles, perfectamente ineficaces. ¿Por qué? Porque las sanciones consisten básicamente en dos o tres cosas. Primero, en anular los visados a esos 16 individuos, de manera que no podrán entrar más a Estados Unidos, mientras las sanciones estén en vigor. ¿Pero ustedes creen que ellos pensaban venir pronto aquí a pasear en Disneylandia, en Orlando, irse de compras a Nueva York y a Los Ángeles? No, ¿verdad? Entonces les eliminan un visado, les prohíben una entrada al país, ellos no pensaban venir. Y luego les bloquean sus propiedades, bienes, intereses en Estados Unidos. ¿Pero ustedes creen que estos 16 malandrines, truhanes al servicio de la dictadura venezolana tenían cuentas bancarias aquí, o casas o apartamentos a su nombre, o a nombre de testaferros? Yo no creo. ¿Ustedes creen que la señora Carislia o la señora Rosalba o los generalotes Hernández Lares o Brito o Muñoz tenían un portafolio de acciones o de bonos con Goldman Sachs o JP Morgan? Yo no creo, ¿verdad? Entonces, los golpean, pero no les va a doler porque son sanciones, ¿cómo decirlo?, morales, ¿no? Sanciones simbólicas. Es una manera de decirles, ya sabemos que ustedes son malos, malvados, que ustedes han hecho la trampa, que ustedes han ejecutado el fraude, nunca más podrán venir a Estados Unidos y no les vamos a permitir tener cuentas bancarias, ni propiedades inmobiliarias, ni acciones, ni bonos. A ellos no les importa. Estos 16 malandrines del chavismo van a correr donde Maduro y van a decirle, estamos tan orgullosos, su excelentísimo, porque el imperio nos ha sancionado. De manera que ellos, que ya eran maduristas, chavistas, súbditos de la dictadura, lo van a hacer todavía más
después de las sanciones. ¿Qué sanciones podría aplicar el gobierno del señor Biden, que ya no gobierna, que ya está jubilado, ¿no? Pero al menos qué sanciones podrían diseñar sus asesores de seguridad nacional? La sanción que sí, con toda seguridad, le haría mella al dictador Maduro, que sí le dolería al dictador y a sus secuaces, les dolería, sería reimponer o reinstalar las sanciones petroleras que en su día impuso acertadamente el expresidente Trump. Uno de los peores errores que ha cometido Biden como presidente fue eliminar esas sanciones petroleras. Debido a ello, y aunque ustedes no lo crean, y esto lo ha informado ayer el Wall Street Journal, fuente altamente confiable, la empresa estadounidense de energía, Chevron, que no podía operar en Venezuela cuando estaban en pie las sanciones de Trump, ha regresado a Venezuela. Chevron está operando a todo trapo en Venezuela. Gracias a Chevron, o sea, gracias a Biden, el 31% de todos los ingresos petroleros que obtiene la dictadura venezolana, o sea, la tercera parte, o sea, $1 de cada $3 que recibe por el petróleo Maduro, proviene de Chevron. ¿Ustedes pueden creer eso? Gracias a Chevron y a sus emprendimientos conjuntos con PDVSA, Venezuela está ahora sacando más o menos 200.000 barriles diarios de petróleo. Y Chevron equivale al 31% del ingreso petrolero de la dictadura venezolana y al 20% de las exportaciones petroleras de Venezuela. Gracias a que Biden eliminó las sanciones petroleras, la India, a través de Reliance Industries, una poderosísima multinacional, está importando muchísimo petróleo venezolano. Con lo cual, por culpa de Biden, de la debilidad de Biden, de la falta de visión de Biden, retiran las sanciones, le creen a Maduro, confían en sus promesas embusteras de que no va a ser fraude en las elecciones y permiten que Venezuela gane un montón de dinero en la industria petrolera gracias a Chevron, gracias a Reliance Industries de la India. Entonces, si vamos a hablar en serio de sanciones, tendrían que reimponer los embargos petroleros y punto. Y prohibir que Chevron siga operando en Venezuela y prohibir que otras empresas petroleras del mundo compren el crudo a Venezuela. Eso no ha ocurrido. ¿Eso podría ocurrir? Claro que podría ocurrir. Biden podría imponer esa sanción en cualquier momento, pero no elige ese camino. Elige el camino más fácil de las sanciones morales a las 16 autoridades venezolanas. He leído hoy y he quedado consternado, también en el Wall Street Journal, que los delincuentes venezolanos del tren de Aragua, que por supuesto escaparon casi todos de Venezuela porque ya no había nada que robar, ¿no es cierto? Esta es una banda de criminales altamente peligrosa y fuertemente armados que surgió de una cárcel venezolana. Desde ahí controlaban las operaciones, pero se han ido casi todos al exilio, porque ya no hay nada que robar en Venezuela, ¿no es cierto? Solo siguen robando los ladrones de la cúpula de la dictadura, pero ellos se han ido a Perú, a Colombia, a Ecuador, a Chile, pero ahora han venido mucho aquí. Están sobre todo operando en Nueva York. En Nueva York han matado a 2 policías, asaltan con mucha frecuencia tiendas de lujo, tiendas de departamentos, Macy's, Bloomingdale's, entran y se llevan un montón de ropa, pero la ropa más fina y más cara que luego revenden en el mercado negro, ¿no? Entran a joyerías, a tiendas de alta gama, de ropa de lujo y se roban la ropa más que el dinero en efectivo y revenden la ropa.
pero son peligrosísimos. Se han matado policías en Nueva York, en la Florida, en Chicago, en Texas, ¿no? Son bravos estos del Tren de Aragua. Tengan en cuenta que, según dice el Wall Street Journal hoy, han entrado más o menos 700.000 venezolanos en el gobierno de Biden en menos de 4 años. De esos 700.000, yo calculo que, no sé, 1 millar o menos serán delincuentes del Tren de Aragua, que se han diseminado en todo Estados Unidos, ¿no? Sorprende entonces que el señor Trump, en su fracasado debate con la señora Kamala Harris, haya dicho que los inmigrantes haitianos se comen nuestros perros y nuestros gatos, lo cual es falso, y además de ser falso es ridículo, y lo deja a él mismo en el ridículo, en vez de, por ejemplo, hablar de los delincuentes venezolanos del Tren de Aragua, que sí representan un peligro real para todos quienes vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Me ha dolido, pero tengo que contarlo, leer hoy en The Economist, y estos ingleses son serios, ¿no?, que la estrella política de Leopoldo López, eso dice The Economist, se ha apagado, se ha eclipsado. Dice The Economist que Leopoldo fue masivamente abucheado hace poco en un acto político en Madrid contra la dictadura venezolana. O sea que los propios venezolanos afincados en España, que son muchos, aparentemente la mayoría de ellos ya no ven con simpatía, con respeto, con admiración a Leopoldo. Yo percibí eso después de mi encuentro con él en Madrid. Dije que me había sentido muy emocionado de estar con él. Dije que a mí me parecía que su entrega a la causa de la libertad en Venezuela había sido verdaderamente heroica, porque había sido despojado de su libertad durante muchos años, más de 7 años, entre la cárcel y el arresto domiciliario y la Embajada de España. Pero luego los comentarios de los usuarios, de ustedes, de los espectadores, lo desplumaban, lo despellejaban al pobre Leopoldo. Qué cosas tremendas no le decían. Lo acusaban de traidor, lo acusaban de ladrón, lo acusaban de oportunista, en fin. Y ahí me di cuenta de que había muchos venezolanos en España que no lo querían. Yo no sabía esto. Y ahora entiendo cuando The Economist dice que lo abuchearon en un acto público, ¿no? Es una buena noticia que el Congreso de los Diputados haya, por una votación más o menos ajustada, ¿no?, haya reconocido a don Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Lo es, claro, lo es. La bancada de los diputados socialistas del partido en el gobierno votó en contra, era previsible. Y es una muy buena noticia, muy buena, que hoy en la Moncloa el presidente socialista Sánchez haya recibido amigablemente al presidente electo de Venezuela, González Urrutia, y a la hija de este último, Carolina. Por fin, el señor presidente electo de Venezuela da la cara, hay unas imágenes de él, luce bien, se abraza o casi con Pedro Sánchez. Sánchez no lo ha reconocido como presidente electo, pero tampoco ha reconocido, claro, el triunfo amañado de Maduro, ¿no? Entonces se ha cuidado. Sánchez no quiere reconocer a Edmundo González Urrutia porque teme que le ocurra lo que le pasó cuando reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Pero es muy bueno que don Edmundo haya estado con el presidente socialista Pedro Sánchez. Es bueno que se deje ver. Esperemos que pronto conceda entrevistas a la prensa, viaje por Europa, se pronuncie, se manifieste, se muestre activo, ilusionado por volver a Venezuela y juramentarse el 10 de enero, ¿verdad? No basta, creo, con los pronunciamientos escritos. No está mal tampoco, claro, pero dar algunas entrevistas bien elegidas a la prensa, yo creo que ayudaría mucho, ¿no?, a la causa de la libertad en Venezuela en general. Está como un loquito dando gritos Jorge Rodríguez, el gallinazo sin plumas, sirviente de la dictadura venezolana, que amenaza con romper relaciones diplomáticas, comerciales con el Reino de España y expulsar a todos sus diplomáticos. Es un idiota este Rodríguez, ¿no? Y después había gente que lo llamaba un hombre culto, refinado, sofisticado. Es decir, los socialistas en el Congreso de los Diputados votaron en contra de reconocer a Edmundo como presidente electo de Venezuela.
Pedro Sánchez no quiere reconocerlo como presidente electo. El Partido Popular y Vox y los canarios y los vascos se enojan con los socialistas por ello. Y en lugar de que Jorge Rodríguez comprenda que la postura del presidente socialista Sánchez es moderada respecto de la dictadura venezolana, sale a gimotear, a lloriquear, a amenazar, a insultar. Es patético este señor, ¿no? Para terminar, había prometido hablarles de Fujimori. Creo que Fujimori cometió 3 errores capitales en su vida. Yo, por supuesto, me opuse fuertemente a su primera candidatura presidencial, el año 1990. Han pasado muchos años, ¿no? Han pasado 34 años. Yo tenía un programa de televisión en Lima y apoyé al escritor, a Vargas Llosa, ¿no? Y fue una desilusión, un desencanto, una pena muy grandes cuando perdió Vargas Llosa. Pero Fujimori fue elegido democráticamente. Su primer gran error, y esto es obvio, ¿no?, fue dar el golpe de Estado 2 años después de juramentarse. Menos de 2 años después, en abril de 1992. En ese momento se convirtió en un dictador. Es verdad, en un dictador muy popular. O sea, 7 u 8 de cada 10 peruanos amaba que Fujimori hubiera cerrado el Congreso. No solo cerró el Congreso, ¿no?, sino destituyó a un montón de jueces y expulsó a un montón de diplomáticos, ¿no? O sea, que fue una barbarie, una arbitrariedad, ¿no? Una cosa absolutamente impresentable e indefendible lo que hizo, ¿no? Pero los peruanos lo aplaudieron masivamente, ¿no?, por falta de cultura democrática, ¿no? Este fue su primer gran error. Alguna gente dice, sí, pero no importa que dio un golpe de Estado, no importa que fue dictador, no importa que violó los derechos humanos, no importa que su gobierno se robó a manos llenas a escala industrial, porque al final, cuando dejó el poder, el Perú estaba mejor que cuando él entró. Yo no comparto esa visión y esos argumentos, y yo creo que él podría haber hecho un gobierno mucho mejor, sin dar un golpe de Estado, ¿no? Quiero decir que ningún dictador merece, cuando muere, el aplauso, ¿no? Porque destruir la democracia, dar un golpe de Estado desde adentro, desde las entrañas mismas del poder, es, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, es una grosería, es una obscenidad, es un daño muy grande que se le hace al país y a sus futuras generaciones. Ese fue su primer gravísimo error, ¿no?, que demostró además su falta de cultura histórica, ¿no?, su falta de compromiso con los valores de la libertad y su incomprensión de que la democracia es un sistema que reparte el poder entre distintas instituciones de tal suerte que nadie tenga todo el poder. Él quería tener todo el poder. Y así le fue. Su segundo grandísimo error ocurrió 8 años después. Llevaba 10 años gobernando a mano de hierro el Perú. Era bastante popular todavía. La Constitución le prohibía que fuera a otra reelección. Se había elegido el año 2000, lo habían reelegido el año 95, no podía postularse el 2000, se saltó a la garrocha olímpicamente la Constitución, se postuló lo que ya era un fraude y además consumó un amaño, perpetró una trampa, se robó la elección. Fue un error gravísimo. Él tendría que haber dicho, ya cumplí, ya fui gobernante, presidente, autócrata, dictador, ustedes elijan, durante 10 años, me retiro, doy un paso al costado. ¿Cómo les cuesta a los políticos tan ensoberbecidos, tan envanecidos, tan envenenados de poder? ¿Cómo les cuesta dejar el poder, no? No pueden dejar el poder. Y quieren seguir ahí atornillados por tiempo indefinido. Y así les fue. Unos meses después de ese fraude tuvo que escapar a Japón. Desde Tokio renunció vía fax a la presidencia del Perú. Una deshonra absoluta, ¿no? Un bochorno
inédito. Y su tercer error, y aquí voy terminando, ya estaba en Tokio, se hizo ciudadano japonés, tenía una novia y después tenía una esposa, vivía muy cómodamente, yo creo que tenía dineros escondidos allá, no a su nombre en cuentas bancarias, porque nunca le encontraron eso, pero sí a través de testaferros o familiares o qué sé yo. O sea que él se podría haber quedado ahí tranquilito. Y desde el año 2000 hasta el año 2024 que muere, él podría haber pasado los últimos 24 años de su vida, y ha muerto con 86, ¿no? Los últimos 24 años de su vida tranquilo en Tokio, cerca de sus hijos, con su esposa linda, jovencita, leyendo, escribiendo, paseando, eventualmente dando una conferencia, un curso universitario. No podía salir de Japón, pero no lo podían extraditar porque era ciudadano japonés. ¿Por qué no se quedó allí? De nuevo, ¿no? El ego, la soberbia, la vanidad, el apetito de poder, ¿no? Los peruanos me extrañan, los peruanos quieren que yo vuelva a ser presidente. Entonces supo quedarse tranquilo, no supo decir, ya pasó mi hora, ya fui presidente 10 años, ahora me quedo tranquilo acá en Tokio, ¿ah? Y me lo paso bomba, con mi familia, mi esposa, mis amigos, está tranquilo. Además, muchos japoneses lo adoraban. ¿Cómo no se quedó allí? No. 5 años después decidió volver al Perú. Quería volver al poder. Creía que los peruanos estaban desesperados para que él volviera al Perú. Se sobreestimó y subestimó a los peruanos y subestimó a la justicia peruana. Porque en lugar de ir directamente de Tokio a Lima, fue de Tokio a Chile. En Chile lo detuvieron, de Chile lo extraditaron al Perú y pasó casi 2 décadas preso en el Perú. Él se pudo ahorrar todo ese larguísimo tiempo de carcelería si se hubiera quedado en Tokio. Entonces, en conclusión, cuando un político ignora la historia, cuando un político se deja envenenar o intoxicar por el apetito insaciable de poder, cuando un político carece de la mínima humildad para saber cuándo ha de retirarse, cuando un político no sabe dar un paso al costado por el bien de la patria, cuando ello es imperativo, entonces el político termina como terminó Fujimori, repudiado por la mayoría de sus compatriotas y casi 2 décadas privado de su libertad. Seguimos.